empezar por la formación. Es totalmente necesario que hablemos de qué es el acoso escolar, cómo podemos detectarlo. Los centros educativos no se pueden sentir culpables. Es decir, si nosotros luchamos contra el acoso, vamos a decir, real, en el mundo real, va a tener el mismo impacto en el ciberacoso si los mensajes van en línea, familia, escuela, profesores, los propios niños, y que ellos lideran el cambio. Esto es importante. Prevenir el acoso escolar no es tarea sencilla. Requiere que todos los agentes implicados estén sensibilizados o sensibilizadas. Estos agentes, como pueden ser el alumnado, familia, docentes, equipo directivo de los centros educativos, deben de estar formados y preparados para prevenir, atajar e intervenir en materia de acoso escolar. La sensibilización se tiene que basar en el conocimiento del acoso como fenómeno de grupo. Anotaros esto que lo hablaremos ahora, ¿no? Estudiado y evidenciado en estudios científicos. Ahora, es necesario también un trabajo con el grupo en habilidades sociales y un enfoque que prevenga la aparición de este fenómeno que es tan devastador en la vida de aquellas personas que al final lo sufren. El trabajo en el conocimiento y reconocimiento de emociones, desarrollo de empatía, asertividad y el respeto del uno al otro van a ser clave a la hora de trabajar en el entorno de grupo, creando esa cohesión y fomentando el bienestar y el sentimiento de pertenencia. Pero bueno, no quiero desvelaros tampoco más información porque para todo eso tenemos a la profesional que nos acompaña hoy. Ella es Raquel Pastor, es compañera de profesión por ser licenciada en psicología y posee también además formación en peritaje judicial, experta en acoso laboral y ciberacoso, además de tener el título de coordinadora de bienestar y protección en contexto educativo. Como es una persona que no deja de formarse, también está cursando ahora el máster de salud mental infanto-juvenil en el entorno educativo. Pero es que esto no es todo. Además, Raquel, que tenemos la gran suerte de que nos acompañe hoy, y la tengo ya aquí delante mía, es Portfolio Manager de Macmillan Education y formadora oficial certificada del programa Kiva. ¿No sabes qué es este programa? ¿No te suena? ¿Seguro? Bueno, pues no te muevas, que en el seminario de hoy vamos a hablar sobre todo esto y mucho más. Así que nada, bienvenida Raquel. Muchísimas gracias, Paula. Es un placer tenerte hoy con nosotros. Y como acabo de comentar, bueno, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que hemos hablado es que eres formadora oficial certificada en el programa Kiva. Entonces, para la gente que no lo conozca, cuéntanos qué es y cómo empezó esto, ¿no? ¿De dónde viene el programa Kiva? Muy bien, Paula. Pues sí, lo primero, daros las gracias por invitarnos a Macmillan Education a estar aquí con vosotros para explicaros qué es el programa Kiva. Y bueno, pues os cuento un poquito sobre Kiva. Kiva es un programa de prevención de acoso escolar y mejora de la convivencia que fue creado en Finlandia. En concreto, por contaros un poquito la historia, en el año 2006 el Ministerio de Educación finlandés decidió que quería poner el foco en el bienestar de alumnos y alumnas, pero centrándose sobre todo en la prevención del acoso escolar. En ese momento lo que hicieron fue encargar a la doctora Cristina Salmivali, que trabajaba en la Universidad de Turku y que tenía un gran bagaje ya de más de 20 años estudiando el fenómeno del acoso escolar, y les encargó que diseñaran un programa. Este programa se desarrolló a lo largo de 3 años y en el año 2009 se hizo una implementación, un pilotaje a nivel nacional con una muestra aleatoria de más de 35.000 alumnos. Hasta la fecha es la mayor evidencia científica que se ha hecho, y realmente el programa dio unos resultados realmente satisfactorios. Lo que hicieron después fue que en el 90% de las escuelas finlandesas se implementó este programa. A partir de ahí hasta el día de hoy, pues bueno, se ha seguido implementando, por supuesto, en Finlandia, pero a día de hoy, y actualizados los datos hace muy poquito, hay 25 países que han llevado a cabo el programa. Entre ellos, el nuestro, en España, tenemos desde el año 2017, en el cual Macmillan Education iniciamos las conversaciones para poder traer este programa a España, y que ahora mismo lo tenemos disponible tanto en castellano como euskera, catalán y también a partir de este año en inglés. Con lo cual, bueno, pues un programa que tiene estos beneficios principalmente. Para nosotros lo que es importante es que pueda llegar a el máximo número de alumnos y alumnas. Genial. Además, es algo súper reciente realmente, ¿no? Si has dicho 2006 empezó en Sí. Finlandia.
Exacto, se inició el diseño en 2006 y la Ujú. implementación en el 2009. Es realmente reciente, sí, y de hecho, bueno, pues un programa de estas características lo que está también teniendo es muchas actualizaciones porque es hace poco tiempo, pero también es verdad que estamos en un ámbito que la evolución y el desarrollo que está teniendo, por ejemplo, hablamos de ciberacoso, que ahora lo abordaremos también, pues es algo que está yendo muy rápido y sobre todo el acceso que cada vez tienen niños y niñas a los dispositivos móviles, pues bueno, todo lo que viene a partir de ahí realmente, aunque es hace poco tiempo, ha sido unos cambios vertiginosos a los cuales pues también se le tiene que dar respuesta y también tenemos que decir que a partir de ahí la Universidad de Turku nos hace actualizaciones. Nosotros también, el poderlo traer a España, lo que nos ha permitido es adaptarlo a nuestro entorno. Quizá me avanzó que es una pregunta que dicen, bueno, ¿es algo que funciona en Finlandia? ¿No funciona aquí? Pues bueno, ahora veremos que la fenomenología del acoso escolar es un fenómeno universal que se da en todas partes allí donde haya niños y niñas. Es algo inherente a las dinámicas de grupo y el entronque es totalmente el mismo y el fenómeno es el mismo. Puede haber rasgos culturales, que de hecho los hay, que puedan tener unas características distintas, pero el grueso es igual en todas partes. Totalmente. Además, como bien comenta, el avance de las nuevas tecnologías, que va a un ritmo vertiginoso que casi no llegamos nosotros, Sí. está haciendo, bueno, pues que el acoso escolar, que ahora lo veremos más detenidamente, pues llegue hasta límites, ¿no? O a sitios que antes no llegaba. Entonces se está ampliando, ¿no? Por así decirlo. Bueno, vamos a seguir hablando del programa Kiva porque me resulta bastante interesante. Y hablando, has comentado que es un programa para los centros educativos. ¿No? Entonces es importante pues, conocer cómo podemos implantarlo, porque estoy segura de que esto le puede interesar a muchas de las personas que nos ven y nos escuchan, ¿no? Ujú. Pues por supuesto te lo comento. Este programa de hecho ya está implantado en más de 100 centros desde que iniciamos el programa y bueno, para implantarlo, pues bueno, lo primero que hace falta es tener una clara conciencia de esa necesidad de tener un programa, sobre todo con esa evidencia científica. Y empezamos como a ver las pautas esenciales para poner en funcionamiento un programa, que es empezar por la formación. Es totalmente necesario que hablemos de qué es el acoso escolar, cómo podemos detectarlo. Hablaremos también que es un fenómeno muy complicado de detectar. En muchas de las ocasiones tenemos idea de que está ocurriendo algo, pero no sabemos realmente qué es lo que es. Y también puede ser que nunca lo sepamos. Ahora bien, con una formación que nos permita y que nos dé las herramientas para detectarlo y sobre todo para atajar este fenómeno desde el inicio, eso será lo principal del programa, es decir, la formación de los docentes. Ahora bien, por parte del alumnado, toda esa formación que tienen los docentes se materializa de alguna forma en una serie de lecciones, que es lo que hacen los niños. Son unas lecciones que están sobre todo dirigidas a fomentar el desarrollo socioemocional que permita pues bueno, que haya una convivencia mucho mejor, a un conocimiento también de cuál es el fenómeno, que ellos entiendan qué es el acoso, qué no es el acoso, porque también es una parte muy importante, diferenciar el acoso del conflicto, que conozcan los tipos de acoso, que ellos hablen y debatan sobre lo que es ese fenómeno para que lleguen a conocerlo y sobre todo que entiendan las consecuencias y el impacto tan terrible que tiene en una comunidad, una clase, un centro educativo donde este acoso se produce. Por eso esta parte de estas lecciones que se insertan en el currículum anual del colegio es muy importante para que niños y niñas sepan de qué se hable. Y también hay una parte muy importante que con esas habilidades socioemocionales, con esas estrategias de afrontamiento, ellos van a tener herramientas para que como grupo puedan afrontar este fenómeno. Y luego hay otra parte también importante y es un agente totalmente necesario que son las familias. Las familias también necesitan tener esa formación para conocer y reconocer ese fenómeno, qué puedo hacer, cuáles son los mensajes de mis hijos, porque como todos sabemos los niños aprenden también por modelos, no podemos estar fomentando unos modelos de convivencia que no son acorde con lo que están viendo en el centro educativo. Entonces, esta parte de reconocer que eso existe
es muy importante y sobre todo que haya una cooperación familia-escuela muy, muy fuerte en todo momento. Que haya esa cooperación, porque al final todos tienen que ver que salimos ganando. El acoso escolar trabajado solamente desde una entidad, solo con los niños, solo con los profes o solo con las familias, no puede funcionar. Es esta cohesión la que es sumamente importante. Y además no podemos olvidar a ninguna gente, porque hablamos de los docentes, equipos directivos que tienen que estar formados, por supuesto, pero también en un colegio hay otro grupo de personas que es personal no docente. Estamos hablando de personas que les cuidan en extraescolares, en comedores, pueden estar en el jardín, personal administrativo. Todas estas personas tienen que saber qué hay detrás de unas siglas como KIVA, qué significa, porque ellos también pueden colaborar. El acoso generalmente no se va a ver tanto en un entorno controlado, es decir, en una clase donde está el profesor o la profesora, no es tan fácil que se produzcan estas conductas. Ahora bien, en un comedor, en un vestuario, en sitios que no tienen esa vigilancia tan exhaustiva, pues es donde se dan las mayores manifestaciones. Por eso es tan importante que ellos tengan también, todo este personal, mecanismos de notificación que sean eficaces y rápidos por si están viendo cualquier cosa. El fenómeno del acoso escolar supone pues, un impacto tremendo en la persona que lo vive. Y como digo, que es muy difícil detectar, es muy importante que todos los agentes educativos vayamos a la par para intentar parar este fenómeno. Y luego también decir una cosa muy importante, los centros educativos, si bien desde Macmillan Education estamos viendo que hay una evolución en entender que no nos podemos sentir, o los centros educativos no se pueden sentir culpables de que exista este fenómeno, porque se va a dar sí o sí. Otra cosa es que no se detecte. Lo que sí que están haciendo ya es cogiendo las riendas para tener herramientas para poderlo parar, porque eso sí que lo podemos controlar. Sí que esos mensajes a nuestros niños y niñas de tolerancia cero a cualquier tipo de violencia entre compañeros. Y eso empieza también desde entender cuáles son los derechos del niño, que ellos entiendan que cuando sufren este fenómeno muchas veces ni siquiera saben qué les está ocurriendo. Pues ellos tienen que saber qué les está ocurriendo, tienen que tener las herramientas para que luchen. Ellos solos no van a poder hacer nada. Por eso es importante, y ahora hablaremos también, de que la fuerza está en el grupo. Y Kiva lo que hace es actuar a nivel de todo el grupo, no tanto a nivel individual, no poniendo el foco en la víctima o en el agresor, que también, pero como parte de este gran grupo. Entonces, más o menos, para implementar este programa es esa decisión, esta parte de formación, esta parte de lecciones día a día y una parte muy importante de seguimiento, tanto por parte de los formadores que acompañan a los centros educativos, como hay una serie de elementos que son los cuestionarios anuales que se desarrollan año a año y que nos permiten medir de una forma muy cuantificable cómo se está desarrollando el programa. ¿Y por qué es importante? Porque nos dan unos datos clave, con una información, son totalmente confidenciales, entonces es una información a la que nunca tendríamos acceso, pero de esta manera nos permite instaurar también año a año planes de acción dependiendo de la información que nos vaya dando esos cuestionarios, donde se analizan pues tanto la incidencia del acoso, de la victimización, de los sentimientos de soledad que pueden estar sintiendo los niños. Sabemos que en un entorno en los cuales los niños se pueden sentir solos, por una parte algo está fallando en ese sentimiento de pertenencia que deberían tener a un centro educativo y que se puede trabajar, y luego que serán siempre más vulnerables, puesto que detrás de ellos no hay una red de compañeros y compañeras que les ayuden en el caso de estar sintiendo o estar sufriendo un caso de acoso escolar. Entonces, toda esa información que hay ahí detrás es, como digo, sumamente valiosa porque nos ayuda a preparar planes de acción año a año, y luego también hay cuestionarios dirigidos directamente a las personas que están implementando el programa y que son muy útiles porque nos analizan si se están utilizando pues las lecciones, si está funcionando las acciones en el colegio, si se están utilizando los materiales, si Kiva está visible, si hacen su día Kiva. ¿Por qué es importante? Porque es muy importante, porque es esencial que haya un impacto en el centro educativo, que ese programa sea de todos los cursos, de todos los niños y niñas, de los profesores, de las familias, que esté abierto y que todos entendamos qué hay detrás de estas siglas. Y a grandes rasgos, bueno, te he contado cuál es la implementación en los centros educativos, Paula.
Genial. Lo que sí, al final la información es poder, ¿no? Como bien dice. Y sí me gustaría preguntarte porque has comentado que para implantar Kiva, ¿no? Al final tiene que estar todo el centro, tanto familia, alumnos, las alumnas, pues, dirección del centro educativo, docentes, tienen que estar participativos, ¿no? Para implantar Kiva. ¿Kiva tiene una parte de adaptación dependiendo del centro o es algo más general? Pues mira, es una pregunta que está muy bien porque normalmente los centros educativos, cada centro es un mundo y la realidad de cada centro es totalmente distinta. Entonces, una de las características que también nos gustó y nos gusta mucho cuando lo comentamos en un centro educativo es que Kiva te da una flexibilidad para adaptarlo a tu entorno. Es decir, año a año vamos viendo en cada centro cómo se implementa, qué necesidades son las de ese centro. Sí que tenemos como unos mínimos que tenemos que mantener para esa implementación de calidad y que es la que permitió tener esos datos tan sumamente buenos en los resultados y la que nos permite tenerlos. Entonces hay ciertas cosas que siempre pedimos como unos mínimos, pero luego es algo totalmente inflexible, ya te digo, dependiendo de cuál es la realidad de ese centro educativo. Entonces la flexibilidad creo que en todo programa, bueno, en todas las cosas en la vida es necesaria porque como decimos, cada centro es un mundo, hay muchos centros educativos que utilizan Kiva como la principal pata de su plan de convivencia anual y que lo trabajan de esta manera y es sumamente útil. Luego ves también a nosotros, una parte que es muy importante es que se compartan experiencias. Entonces vemos cómo cada centro educativo hace el programa un poco suyo, cómo se utilizan los materiales, por ejemplo hay pósters o hay unos chalecos que son para cuando se están cuidando los patios y demás. Entonces, hay algunos colegios que los utilizan, pues, por ejemplo, con los alumnos ayudantes que llaman y hacen otra serie de iniciativas. Entonces, eso al fin y al cabo, esta flexibilidad, y es algo que hablamos mucho con Turku, con la universidad, porque hacemos nuestras reuniones, es algo que enriquece el propio programa y que queremos también siempre dejar claro a los centros educativos, que el programa es suyo y tiene que funcionar según sus necesidades también. Genial, yo creo que mucho más claro, Raquel, porque es verdad que era importante hablar de esta parte de contexto, ¿no? De cómo podemos aplicarlo, cómo podemos implementarlo en los centros educativos, pero sobre todo que se adapte, ¿no? A las necesidades que tenga cada centro. Sí. Hemos hablado todo este rato, ¿no? De acoso escolar, pero bueno, vamos a meternos en materia porque la temática que tenemos hoy no solo es interesante, sino que además, bueno, creo que compartimos esta opinión y es que es fundamental, ¿no? Comprenderla para poder prevenirla, intervenir y entenderla, ¿no? Así que cuéntanos qué es el acoso escolar, o sea, ¿qué entendemos por acoso escolar? Vale, bueno, pues la definición de acoso escolar, independientemente del modelo que se sigue y demás, es bastante homogénea en todos los ámbitos. Por acoso escolar, una conducta degradante y sobre todo, eh, mm, a ver, te iba a decir la definición, me la aprendo de carrerilla, pero casi te lo digo con otras palabras. El acoso escolar es un fenómeno, ¿vale? Que es degradante, como digo, y va contra una persona y tiene unas características clave. La principal que es algo deliberado, es decir, hay una intencionalidad detrás de hacer daño. Otra de las características que define que es una conducta de acoso es que es algo repetido, repetido en el tiempo, es decir, no es algo puntual. Y luego otra de las cosas importantes es que siempre hay un abuso de poder, hay una diferencia de estatus generalmente y este abuso de poder es algo que impide a la víctima poder salir de esta situación. ¿Vale? Entonces, esas son las características clave de un comportamiento agresivo y denigrante que cumple estos tres puntos. Además, has comentado antes que el acoso escolar es algo universal, ¿no? O sea, se entiende como un fenómeno universal, pero al final Sí, pasa en todos sitios. efectivamente, es una de las características, por eso hay que tratarlo como tal. Es algo inherente a las dinámicas de grupo. De hecho, esto fue lo que estuvo trabajando mucho tiempo la doctora Salmivali, es una especialista en ese tema, y vio que eso, que es algo que es inevitable, se va a generar siempre donde hay alumnos en un entorno. Entonces, se da en todas partes porque esta característica es, como digo, inherente a las dinámicas de grupo. Luego sí que hay una serie de características que ahora analizaremos y sobre las que se basaron los estudios de la doctora Cristina Salmivali y que compuso esos roles
es del acoso escolar? ¿Qué hay ahí detrás? ¿Qué es lo que se genera? ¿Por qué? ¿Por qué se da esta característica? Y esta es la parte que se denomina la arquitectura del acoso escolar, que bueno, si quieres te comento brevemente en qué consiste. Sí, antes de eso sí me gustaría, porque has Sí. comentado, y me parece importante, y ya seguimos con la arquitectura, ¿no? Que adentrémonos en este mundo del acoso escolar, que has comentado que si es puntual, no se consideraría acoso, ¿no? Es decir, esto tienen que ser acciones que has comentado que se alarguen en el tiempo, ¿no? Para hablar de acoso. Ujú. Sí, a ver, este tema es un poco también controvertido porque cuando decimos es algo puntual, o sea, lo que es importante es que hay que gestionarlo exactamente igual, no por ser puntual es algo que no haya que atender. Ahora bien, es esa sistematicidad la que ya compone es un componente esencial para decir que es un acoso escolar. ¿Y por qué es tan sumamente importante? Pues es realmente esa sistematicidad la que produce ese daño tan lacerante en una persona que lo sufre. Principalmente es un daño psicológico. Veremos que hay modalidades, y el acoso físico siempre tiene una implicación psicológica, pero sería fácil entenderlo si un insulto puntual en un momento obviamente hace daño exactamente igual, no nos engañemos, que a nadie nos gusta que nos insulten, pero si eso lo estás viviendo durante mucho tiempo, constantemente, de camino al colegio, por ponernos en esa situación, te están llamando tonto o gordo o feo o cualquier cosa, pero es un día detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, a la salida, a la entrada, con ese miedo que se genera y además añadimos, como decimos, en los dispositivos móviles que no tienes descanso nunca porque son 24 horas los 7 días de la semana, no tienes un entorno donde refugiarte. Si pensamos en esa sistematicidad, es lo que realmente provoca ese daño en muchas ocasiones para toda la vida. Y es lo que, además, lo que plantea la persona, si estoy sufriendo esto y además estoy viendo que en el entorno nadie dice o hace nada, esas personas llegan a pensar o a creer que ellos se merecen eso de alguna manera. Es una de las características también clave. Y eso ocurre no con una vez que te lo digan, pero sí es esta sistematicidad y aparte con un entorno que además lo está dando soporte o lo está validando de alguna manera, es lo que produce ese daño. Con lo cual, la parte de sistematicidad es muy importante por esta razón. Pero es muy importante también lo que dice Raquel, que aunque sea puntual, tenemos que intervenir igual y hay que atajarle exactamente lo mismo. O sea, eso me Exacto. parece muy relevante que se tenga en cuenta que hay ciertas conductas o ciertos comportamientos que no son cosa de niños, ¿no? Que no lo dejemos como hay pasar, que esa frase se escucha mucho en los centros, bueno, son cosas de niños. Sí y no. Vamos a tratarlo con cuidado, ¿no? Sobre todo desde cara, como bien dice, a las familias también, que tienen que estar involucradas en toda la cultura de acoso. Ujú. Genial. Ha hablado de modalidades, porque el acoso escolar, igual que cualquier tipo de violencia, no es algo que se dé siempre a modo solo verbal o solo comportamental, ¿no? Muchas veces pues, implica también más acciones. ¿Qué modalidades nos podemos encontrar con el acoso escolar? Bueno, realmente hay muchas modalidades. Estamos hablando del acoso físico, el que conocemos a través de pues patadas, golpes, pellizcos, bueno, todo tipo de violencia física que puede existir y que es curioso porque es la que más se ve, pero quizá no es la única que deja huella, pero sí que nos puede alarmar si viene con un golpe y demás, cuando los golpes psíquicos, de los que hablaremos también, son los que realmente dejan una huella la mayor parte del tiempo de por vida. Pero bueno, también tenemos la exclusión social, la exclusión por razón de género, de religión, el acoso también cuando material que denominamos, cuando les quitan alguna pertenencia. Hay miles de modalidades distintas, bueno, principalmente la exclusión social, los insultos, los motes, razones, pues bueno, hay un gran listado de las manifestaciones del acoso escolar y se hace esa gran diferenciación luego con el acoso psicológico, pero bueno, realmente podemos decir que todo es una misma cosa, porque el acoso psicológico es una consecuencia de todo esto que estamos viendo. Pero lo que sí que podemos decir es que todo deja una huella y un impacto en aquel que lo sufre.
Y por eso cuando hablaba de la sistematicidad, pues a lo mejor una patada solo, obviamente hay que gestionarlo, porque además hablábamos de que si eso no se para o no se gestiona, un conflicto que no está bien gestionado muchas veces deriva en un acoso, con lo cual de ahí la importancia de gestionar muy bien los conflictos y es otra herramienta que tenemos que trabajar mucho con los niños, pero bueno, tenemos un elenco de vías por las que se puede acosar a un niño o una niña. Claro que esto no viene solo en el cole. Y además, como hemos comentado, existe el ciberacoso, que es otro tipo Por de supuesto, modalidad. por Entonces, supuesto. ¿qué Sí, hacer con vamos, el ciberacoso? claro, con el ciberacoso, y vamos, digo, no lo he incluido aquí porque casi parece una categoría extra. Ahora bien, tenemos que decir una cosa, si el ciberacoso, bueno, tiene una serie de características que es el que le da tanto impacto y el que realmente supone un gran cambio desde que aparece el ciberacoso, tenemos que decir que todo tiene un entronque común. Es decir, si nosotros luchamos contra el acoso, vamos a decir, real, en el mundo real, va a tener el mismo impacto en el ciberacoso. Sí que son herramientas distintas, pero si tú a través de esas estrategias de afrontamiento, ese desarrollo de la empatía, ese desarrollo de la asertividad, todas esas habilidades sociales que estamos fomentando, lo llevas a un entorno, se va a reflejar en el otro. Es cierto que el ciberacoso tiene muchísima más virulencia porque esa humillación pública, que era en un entorno muy controlado, pues pasa a ser una humillación pública que llega a un montón de personas, tanto que conocen como que no conocen a esta persona. Entonces, esa humillación pública, como decimos, tiene muchísimo más impacto. Y además es que lo que es importante es que tenemos que tener herramientas para lo que hemos llevado al acoso, y si sabemos que a una persona no se la puede insultar, lo que es importante es también cómo llevarlo al ámbito del ciberacoso y cómo saber desactivar, por ejemplo, comentarios negativos hacia una persona. Pero eso lo tenemos que aprender igual para un entorno que para otro. Sí que tiene unas características especiales, hay que enseñarles muy bien cómo protegerse ante los entornos virtuales, que ellos sepan la manera de, no solamente hacia el ciberacoso, bueno, hablamos de sexting, de grooming, de todas esas variables que existen en este entorno, pero lo principal es que aprendan lo primero, el respeto, que es una de las características que aprendemos en Kiva. Tienen que saber en qué consiste el respetar a otras personas, pero lo principal es que también aprendan el respeto hacia sí mismos y aprendan esos derechos. Estábamos hablando de los derechos del niño. Yo tengo que entender muy bien que yo tengo derecho a ir al colegio todos los días en un entorno seguro y que es mi derecho y que lo puedo exigir. Entonces, partiendo de ahí, del conocimiento de los derechos, de que ellos aprendan esas herramientas con las que se puedan defender y sobre todo, estábamos hablando de crear entornos protectores. En Kiva lo que es esencial es crear entornos en los cuales hay una figura siempre de referencia muy importante para los niños, que lo entiendan también como una figura de confianza a quien se pueda comentar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, esto en Kiva es algo esencial, crear esos entornos, esas figuras que puede ser el orientador, el tutor o cualquier persona que tenga ese vínculo además con las familias, con lo cual está todo muy entrelazado, pero lo principal es cómo damos esas herramientas, pues ellos conociendo sus derechos, qué pueden hacer, con qué figuras cuentan, figuras adultas. En Kiva siempre se les dice también que lo primero que tienen que hacer es notificar a un adulto, pero es necesario que tengan primero esa confianza. En un ambiente de Claro. confianza estas cosas salen solas y la experiencia nos dice que en los centros donde se habla pues eso, de estas problemáticas, de tú cómo te sientes, estamos hablando de conocimiento también de las emociones. Tienen que reconocer las emociones, conocerlas, el lenguaje emocional. Ellos aprenden nuevas palabras de cómo denominar cuáles son sus sentimientos en ellos mismos, pero luego también en las otras personas, para aprender a gestionarlo también. Con lo cual estamos hablando ni más ni menos de un aprendizaje en valores, que los valores es verdad que vienen de casa, pero se consolidan en el centro educativo. Entonces tiene que ir todo muy paralelo. En esas lecciones se hablan de todos estos tipos de temáticas, la temática de la inclusión, de la exclusión, de la diferencia, de la diversidad. Somos distintos de raza, de piel, de costumbres, pero eso
tienen que aprender que puede ser algo diferenciador y enriquecedor, no algo que nos ponga a distancia. Entonces eso al fin y al cabo, Paula, lo que estoy contando es un día a día, es algo que no se puede, poner que iba en un colegio no sirve de nada simplemente por ponerlo, sino que hay detrás un trabajo muy amplio por parte de todos los equipos docentes, no docentes, de familias, coordinación, que nos ayude a empujar este entorno de bienestar para niños y niñas. Y no es algo que se haga en un año y es un trabajo muy bonito Totalmente. porque es una tarea preciosa y además muchas veces no es que nosotros les digamos a los niños lo que tienen que hacer, sino que ellos sean los que planteen en mi grupo qué puedo hacer yo para que este entorno sea cada vez mejor y que lo experimenten en sus propias carnes, como podemos decir, para que vean lo que un entorno de bienestar supone para todos. Claro, porque además estos niños y niñas, ¿no? Son espectadores de muchas veces pues, de todo lo que pasa con el acoso. Ujú. ¿Estos espectadores son parte del problema o pueden ser parte de la solución? ¿Qué hacemos con ellos? Porque podemos ser cualquiera de nosotros realmente y sobre todo ahora Sí, con las redes sociales. sí. Sí, te comento esta arquitectura social del acoso, que es la que nos explica qué está Sí, pasando en este escenario. Como bien has dicho, todos somos parte del problema, pero somos parte de la solución. En estos estudios lo que se vio es que aparte de la víctima y el acosador hay otra serie de roles que son muy importantes. Incluso se analizó con el porcentaje dentro de un grupo, de un grupo, qué porcentaje forman cada uno de los grupos. Se veían que hay un grupo, bueno, no es muy numeroso, pero un 7% del grupo, perdón, de los compañeros ayudan a la persona que está ejerciendo el acoso de una manera directa, aunque no son ellos los que lo lideran, pero sí que están aportando. Y luego hay otros grupos, con un 20% hay un grupo de chicos y chicas que están observando lo que ocurre, no están directamente involucrados, pero observan y de alguna manera o bien sonríen o jalean, o bueno, pueden dar la idea a la persona que está acosando de que tienen como también como están aprobando lo que está ocurriendo de ahí. Es un 20% del grupo. Pero luego hay otro grupo muy amplio, es el 24%, el más numeroso, que son chicos y chicas que están viendo lo que está ocurriendo en ese escenario, pero actúan como si no fuera con ellos. Ellos no se involucran de ninguna de las maneras. Son lo que se denomina en muchas ocasiones los observadores pasivos, ¿vale? Entonces, en este entorno, por supuesto, también hay defensores. Los defensores de la víctima es también un porcentaje que, bueno, que no está nada mal, pero es importante saber que no tienen por qué hacer su aparición esos defensores en el momento álgido en el que está ocurriendo. Imaginamos un escenario en el cual están insultando, están pegando a un niño o a una niña. No tiene por qué estar ahí el defensor porque es también muy difícil que entren ahí en escena, pero sí que es importante que aunque haya acabado esa escena violenta, puedan decirle, pues venga, no le hagas caso, o vente conmigo a jugar, o yo tampoco estoy de acuerdo. Hay una parte muy importante y es que no podemos juzgar a las personas porque ninguna de estas personas que está en este entorno está haciendo nada en ese momento. Pero también podemos decir que es normal que no hagan nada. ¿Por qué? Porque no tienen las herramientas para hacerlo, porque no es fácil salir de esa situación y todos tienen unas razones obvias para no querer entrar ahí, para no querer ser la víctima. Entonces, no queremos colgar las etiquetas. Además, estos roles es curioso porque no son unos roles fijos. Es decir, un niño o una niña que en un momento dado está siendo acosador en un escenario, puede estar siendo en otro escenario distinto, tener la figura de víctima o de observador. ¿Vale? Se pueden estar dando estos roles en distintos escenarios con la misma persona. Y cuando hablamos de esto de una manera así tan gráfica, decir que es algo que es muy difícil detectar. Hay un fenómeno, además, que ocurre en todos estos escenarios, que se denomina la ley del silencio, y es que absolutamente nadie dice nada sobre lo que está ocurriendo. Como digo, todos tienen sus razones para no querer hablar. Puede ser por vergüenza, puede ser por miedo a que la tomen con ellos, pueden ser por cualquier razón que tenemos que entender que no se puede romper esa dinámica si no se trabaja con todo el grupo. Por eso la fuerza es desde Kiva que se trabajen, que se vean cuáles, que ellos entiendan esta dinámica, por eso es muy importante ellos hablarles de acoso, que entiendan la dinámica, entiendan por qué se produce y entiendan también
qué consecuencias tiene en la persona que lo sufre y en los grupos que lo están viviendo, que es algo de lo que todos salimos perjudicados y además tiene un impacto muy negativo. En Kiva también se ven muchos vídeos de personas que durante su infancia o durante su periodo escolar sufrieron acoso, las consecuencias que ha tenido y también cómo se ha sentido esa persona que no ha hecho nada. Esos observadores se dirigen a ellos también para decir, háblalo, tienes que decirlo, tienes que notificarlo, pero claro, eso como grupo es muy importante. El gran cambio que hemos visto con Kiva, una vez que ellos van aprendiendo esto, es que con un comentario positivo o con alguien que confronte a esos acosadores y no se pongan de acuerdo, se desactiva de alguna manera y son muchas las personas que empiezan a unirse. Es decir, de ese liderazgo negativo que tiene la persona del acosador, que lo tiene, porque además hay muchos estudios de la doctora Cristina Salmivali que lo corroboran, que además son los líderes, son los más guay, los que admira más toda la clase. Lo que empieza a ocurrir es que esos líderes positivos que paran el acoso y la violencia empiezan a tener muchísima más relevancia. Todos quieren ser y admiran a esa persona que dice, esto no lo puedes tolerar, no lo podemos consentir, y se le unen el resto del grupo. Con lo cual, esta es la parte que, aunque parece algo como muy mágico, diríamos, lo que sabemos es que ocurre, que ellos cuando saben lo que está bien, lo que no está bien, hablabas antes de juegos de niños, todos los niños, es una cosa de niños cuando jugamos y nos reímos todos. Si hay alguien que no se está riendo de las gracias, eso ya no es un juego de niños, alguien se siente molesto y a nadie nos gustaría vernos en esta piel. Por eso la parte de la empatía y ponernos en la piel de las personas que sufren acoso nos hace saber que a nadie nos gusta estar en esa piel, que todos queremos que nos respeten, que nos valoren, y que a nadie nos gusta que nos insulten y que nos estén humillando públicamente continuamente. Parece algo muy obvio, pero hay muchas veces, y por eso se trabaja con actividades de aprender, haciendo actividades que te pongan en la piel de una persona que sufre exclusión o que sufre, pues hablamos mucho en el mundo virtual, que si hay un grupo de WhatsApp de toda la clase y hay una persona que no está, eso es exclusión, o dos personas que no están, eso es excluir. Ellos tienen que entender que no todos tenemos que ser amigos porque tenemos muchas preferencias, pero el respeto tiene que estar en todas partes. Entonces, eso es lo primordial, que consigamos que entiendan como grupo lo que es acoso, cuáles son las conductas idóneas y, por supuesto, lo que no se va a tolerar en un entorno entre compañeros. Genial, es muy importante lo que comenta, además, va muy de la mano con lo que hemos hablado. Al final los espectadores pueden ser parte del problema, pero también son parte de la solución. Es decir, si alguna persona que lo esté viendo decide, ¿no?, tomar esa iniciativa gracias, pues, a todo lo que aprenden con Kiva, pues ya lo tenemos como parte de la solución. Está Claro, fomentando, ¿no?, al final el resto de compañeros exacto. que esto pase. Claro, lo importante, y sí que quería señalar que eso, imagínate un colegio donde el impacto está llegando a todos los niños y niñas desde el curso más bajo hasta el más alto, porque las temáticas son las mismas, obviamente adaptadas a su nivel de madurez, pero todos los niños y niñas desde pequeños están viendo qué es el acoso, qué consecuencias tiene, cómo puedo hacer yo para que esto no esté ocurriendo. Y da igual que sea uno muy pequeñito que muy mayor. Y de hecho actividades donde que sea muy visible en un centro, hay pósters con frases de decir, bueno, pues me gusta tu mochila, o sea, que ellos puedan hacer este tipo de cosas y que comprueben cómo el entorno mejora y cómo el bienestar es algo que también, pues igual que el acoso es hacer algo deliberadamente malo a alguien, tú puedes hacer algo bueno a alguien de manera deliberada y tiene un impacto. Entonces, ese es el fuerte, que se pueda ver a un nivel de todo un centro educativo donde todos están involucrados y los mensajes van en línea, familia, escuela, profesores, los propios niños, y que ellos lideran el cambio. Esto es importante, que son ellos los que están ayudando a tener este cambio, no dárselo todo hecho, que a veces nos empeñamos en dar actividades, hacer, no, que sean ellos los que propongan, ¿qué queréis hacer? Es curioso porque cuando se reciben los cuestionarios anuales sobre ese entorno de acoso, donde ellos contestan de una manera totalmente confidencial, pues hay algunos puntos, por ejemplo, del ciberacoso, pues puede verse un nivel un poco alto, imagínate un cuarto de primaria, un quinto, pues no sabemos exactamente en qué curso,
que se comparta con la clase. Es decir, estamos viendo esto, tenemos un índice de ciberacoso que habéis dicho vosotros más alto. ¿Qué está pasando? ¿Hay alguna problemática? ¿Cómo la abordamos como grupo? ¿Qué acciones se os ocurren? Es que es una forma de reflexionar y entender, no desde la imposición de decir, oye, no hay que acosar, eso no sirve para nada. Tiene que ser algo muy vivencial, muy experiencial y que ellos lo lideren como niños y niñas que quieren ese cambio y los beneficios que supone para ellos. Al final, todos los que participamos somos meras guías, ¿no? En el camino. Lo tienen que hacer Exacto, ellos, que al final es lo que les queda el resto de su vida. Raquel, exacto. estamos llegando al final, pero sí me parece importante comentar un par de cositas más antes de terminar, porque hay una frase que sé que dices tú, que un grupo puede mantener el acoso de distintas formas, aunque ninguno de sus miembros lo quiera o lo pretenda. ¿Por qué crees que pasa eso? Claro, a ver, realmente, y lo que también demostraron los estudios de la doctora Cristina Salmivali, que los niños y niñas, a ver, saben que eso no está bien, que eso lo que está ocurriendo no están de acuerdo, pero precisamente por esta arquitectura del acoso escolar, te decía, al no tener herramientas, nadie puede salir de esa situación, pero está claro que el acoso se mantiene y además se perpetúa en el tiempo no interviniendo. Si tú no haces nada, vas a permitir que eso ocurra. O si tú ayudas directamente a la persona que está ejerciendo el acoso, ¿por qué? Pues porque que quizá te alías con esa persona porque no quieres estar allí. Eh, Se mantiene o directamente ejerciendo el acoso. Por todo esto se va a mantener eso. Entonces, lo que hay que hacer es romper porque cada uno tenemos parte de hablar de culpa, pero bueno, parte de responsabilidad. Una de las cosas muy importantes que iba es tener esa responsabilidad compartida. Si esto ocurre, es porque yo también estoy haciendo o dejando de hacer algo para que ocurra. Y esa responsabilidad compartida tiene que ser del grupo. Está claro que si alguien o un grupo rompe y desactiva esa dinámica, se van a empezar a unir todos a ese liderazgo que te decía positivo, porque a todos nos interesa estar en un entorno de bienestar. Y eso es la clave de Kiva y lo que se habla, todos somos parte del problema, pero somos parte de la solución. Si trabajamos solamente y ponemos el enfoque en víctima y acosador, poco vamos a poder hacer. Hay que tener un tratamiento, obviamente, hay que trabajar con una persona, con la víctima, hay que, pues sus habilidades sociales hay que reforzarlas, pero como todo el grupo también. Encontramos que también el origen de algunas de las víctimas o la selección de algunas de las víctimas puede atender a otra serie de características. Por ejemplo, niños distintos por cualquier tema, niños especialmente con discapacidades. Es muy importante que el grupo se den cuenta que esas personas son las que necesitan más ayuda y que ellos, en el momento que ejercen de ayuda a este tipo de personas que requieren de ese apoyo, se van a sentir mejor que si se enfocan en insultos a una persona que además puede tener unas necesidades especiales. Esto es muy importante y de hecho lo que ocurre, y es algo muy bonito con Kiva, que a veces están acompañando a esa víctima porque cuando se detecta el acoso hay que intervenir, obviamente. Hay dos como focos, lo que es por parte de la víctima es acompañarla hasta que salga de esa situación, darle apoyo por parte de los profesores, pero también por parte de todos sus compañeros. Y no nos tenemos que olvidar que la persona que ejerce acoso también es una persona a quien le tenemos que dedicar un tiempo, lo primero, para parar estas conductas, porque no es algo bueno que un niño o una niña aprendan a obtener beneficios, los que sean, a través de la violencia. Es algo que va a pasar factura antes o después y además hay un vínculo muy estrecho entre mantener este tipo de conductas a lo largo del tiempo y desarrollar conductas delictivas en su época de adulto, con lo cual hay que atender a todas esas personas que están dentro del grupo, ¿vale? Entendamos que todos se van a necesitar y Kiva lo que propone en su intervención es un cambio de comportamiento y unas prácticas restaurativas. Entonces, eso es lo esencial, intervenir, pero desde comprender por qué tengo que cambiar mi conducta. Entonces, bueno, obviamente muchas veces nos dicen, bueno, este tipo de conductas que hay que pedir un compromiso de cambio que tienes que cumplir y que vamos a estar revisando semana a semana que lo cumples. Si no lo quieres cumplir, obviamente pueden pasar ya a otro tipo de medidas disciplinarias que tenga el centro educativo. Es decir, esto no se tiene que tocar, pero lo que es importante es que
cualquier conducta de violencia tenga que pararse desde el minuto cero, ¿vale? Porque es importante también que sea al inicio, porque así no se hará tanto daño. Un niño o una niña que llevan meses o años bajo acoso escolar, el daño puede ser de por vida, como digo. Por eso hay que parar desde el inicio este tipo de conductas violentas entre compañeros. Totalmente de acuerdo. Has comentado, Raquel, y con esto vamos a ir cerrando, porque ya se nos acaba el tiempo. Has comentado algunos resultados, pero hay otros países, aparte de Finlandia, perdón, y la implementación en España, que hayan usado ya Kiva y sabemos cómo le ha ido. Sí, sí, sí. Bueno, ahora mismo actualizado el último dato son 23 países, está en Reino Unido, en Francia, en Iberoamérica, en muchísimos países hasta 23. Y lo que sí que tenemos datos es que los índices de éxito son muy similares a los que tenemos nosotros aquí en España. O sea, la evidencia está ahí de que está funcionando. En Italia se han hecho también estudios, por ejemplo, creo que alguno en Francia, en Holanda, creo que también. En todos los países, ya hablábamos con estas adaptaciones al entorno y esa flexibilidad que nos propone el programa, los resultados están siendo muy exitosos, sobre todo lo que es compartir. En algunas ocasiones lo que hemos hecho es organizar webinars con otros países donde compartimos esas experiencias y se está viendo que hacerlo muy visible es algo que también funciona y adaptarlo a nuestro entorno. Genial. Pues nada, todo el mundo a tomar nota sobre Kiva y a empezar a implementarlo en los centros educativos. Pues Raquel, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros hoy, que nos cuentes todo, bueno, pues sobre el acoso escolar y sobre Kiva también. Así que nada, de mi parte, pues nada, darte las gracias y esperamos, bueno, pues que esto de aquí salga, que la gente esté muy atenta y que salga mucha gente con ganas de trabajar sobre la prevención y la intervención en el acoso escolar. Pues el placer ha sido mío, Paula. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad a Macmillan Education de estar con vosotros y de poder hablar de Kiva, que es un programa que nos hace sentirnos muy orgullosos y bueno, pues creemos que principalmente contribuir al bienestar de niños y niñas en el entorno escolar es una de nuestras claves ahora mismo y de nuestros focos. Genial, pues ya te digo, Raquel, un verdadero placer, así que muchísimas gracias. Y bueno, a todos los que Gracias. nos veis y nos escucháis, como siempre, detrás de la pantalla, una vez más, muchísimas gracias por formaros con nosotros.